Cordial saludo. Continuaremos con la exposición del Manual para la elaboración de evaluaciones económicas en salud del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud a cargo de César González y Fabio Arias, residentes de segundo año de la UPTC. Bueno, ¿por qué es importante el tema de los costos en los sistemas de salud, especialmente con relación a la estipulación de los costos de los medicamentos, inclusive los procedimientos y los insumos que se utilizan de manera cotidiana en nuestras instituciones en salud? En este caso, los costos incluidos en la evaluación económica deben ser identificados, medidos y valorados con una metodología clara, justificada y debe ser socializada y discutida por actores interesados, en este caso expertos clínicos y expertos temáticos, tanto del sistema de salud como de la parte económica. En el ejercicio de los costos del uso o la implementación de las tecnologías en salud pueden abordarse desde diferentes metodologías de las cuales vamos a hablar más adelante. Dentro de ellas, las que se presentan con mayor frecuencia puede ser la metodología del costeo basado en actividades, el costeo de caso tipo, el ajuste de costos, el costeo de factura emitida y el microcosteo, que es el que actualmente se viene practicando en nuestro país por parte del sistema de salud. Con respecto al tema de la metodología, el tema de la identificación, medición y valoración de los recursos son características que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar cuál va a ser el precio de un medicamento dentro de un periodo estipulado. En este caso, dentro de las características principales vamos a encontrar el nombre, la concentración y la forma farmacéutica, el código único del medicamento, el porcentaje de uso, así como su dosis diaria, su cantidad anual en miligramos, la totalidad en miligramos de la presentación, el valor mínimo ponderado en miligramos, el valor promedio ponderado en miligramos, el valor máximo ponderado en miligramos, la circular, si se presentó o no, que esto es como un tipo de formato que más adelante ya lo vamos a mencionar, el tema del valor promedio en dosis, el valor máximo en dosis, el valor mínimo anual y el valor máximo anual. Adicionalmente a ello, cabe resaltar que la evaluación económica con respecto al tema de los costos y de la eficacia no se evalúan estrictamente o de manera exclusiva solo para los medicamentos. En este caso, también nos traen a colación el tema de los procedimientos y de los insumos. Con respecto al tema de los procedimientos, vale la pena resaltar que dentro de la caracterización tenemos que saber si este tipo de procedimiento tiene un CUPS específico, adicionalmente qué tipo de intervención o qué tipo de procedimiento es o cómo se llama, la cantidad, el porcentaje de uso, el valor unitario y el valor total. Con respecto a los insumos, el nombre del insumo, la indicación de su uso, la cantidad, el valor unitario relacionado con el valor mínimo, el caso base y el valor máximo son importantes a la hora de tasar el precio de uno de estos insumos, procedimientos o medicamentos. Bueno, dentro de la búsqueda para los costos de los medicamentos, vale la pena resaltar que nosotros como ciudadanos colombianos podemos revisar mediante la web, especialmente en el INVIMA, mm, estos costos de estos medicamentos. Asimismo, también nosotros como profesionales en salud o incluso otros profesionales de otras áreas pueden verificar cómo ha sido el proceso de la generación de esos precios o esa estipulación que se genera en un transcurso de tiempo y que seguido de ello se tiene que hacer una actualización periódica, pues según lo suscriba el DANE, que es como la entidad que ordena este tipo de elevación de costos de manera periódica. En este caso, lo que vamos a hacer es que para realizar la consulta de información sobre los costos de medicamentos se propone la siguiente ruta de búsqueda. Dentro de ello es primero verificar en las circulares de la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos y Dispositivos Médicos. Seguido de ello,
mediante la verificación por el Sistema de Información de Precios de Medicamentos, SISMED, o seguido de ello a solicitudes de aseguradoras en el caso de que sea un medicamento o una nueva tecnología de la cual no tengamos como información sobre su costo principalmente. Ahora vamos a mencionar cada una de ellas de manera subsiguiente. Con respecto al tema de las circulares de la regulación de los precios expedidas por el Gobierno Nacional, cabe la pena resaltar que la Comisión Nacional de Precios de los Medicamentos y Dispositivos Médicos realiza una serie de circulares aproximadamente desde hace 10 a 12 años con el fin de determinar el precio de los medicamentos, los insumos o los procedimientos con una actualización periódica según lo estipule algunas entidades territoriales. En este caso, la última como tal actualización la encontramos del 13 de marzo del 2024, por el cual se establece la metodología para la aplicación del régimen del control directo de los precios de los medicamentos que se comercialicen en el territorio nacional. Mediante ello, o ya estando en esta página, lo que podemos hacer primero que todo es como una identificación del principio activo o del medicamento de interés que se quiere, en este caso, informar o investigar por medio de un listado de circulares en el caso de que ya haya sido un medicamento que haya sido evaluado con respecto a su costo como tal. Seguido de ello, sería estimar el precio de la unidad mínima, por ejemplo, en miligramos o en unidades internacionales, por lo anterior, basado en la dosis y teniendo en cuenta la concentración y la presentación del medicamento. Adicionalmente a ello, también es importante realizar un estimado del precio de la dosis y el tratamiento persona a persona o por evento al año, y adicionalmente a ello hacer como un ajuste del precio del tratamiento al año de acuerdo con la presentación del mismo. Bueno, continuando con el tema del SISMED, se considera pues que esto es un procedimiento para estimar los precios del medicamento, y básicamente lo realizamos a través de la consulta como tal en el INVIMA. Cabe la pena resaltar que dentro de esta consulta siempre hay que verificar si el medicamento de una u otra forma está activo y está vigente mediante los códigos únicos del medicamento, que lo podemos observar o registrar en el INVIMA, como lo podemos observar en la imagen inferior izquierda, donde hicimos, entre comillas, como una búsqueda con relación al medicamento llamado acetaminofén de 500 miligramos, donde podemos observar que tiene un registro activo y un registro vigente por el INVIMA, pues según la evaluación y su actualización. Seguido de ello, en cuanto al tema de la extracción de datos del SISMED, se consulta los códigos únicos de medicamento desde los periodos de enero a diciembre del año previo al análisis, con el fin de determinar si existe una actualización vigente de este tipo de base de datos. Adicionalmente a ello, ya dentro de la base de datos del SISMED, lo que se recomienda es realizar algún tipo de filtros, de los cuales vamos a explicar más adelante, con el fin de verificar cómo es el comportamiento con relación al aumento de los costos de estos medicamentos. En este caso, los filtros que vamos a aplicar, digamos, en esta página, va a ser dentro de la ventana identificar el tipo de precio, el tipo de entidad, principalmente dado por un laboratorio, y en este caso, si no hay laboratorio, si hay datos de algún tipo de comercialización mayorista, y relacionado también con la parte del canal, que puede ser tanto institucional o también puede ser comercial. Adicionalmente a ello, pues se puede hacer un cálculo de los precios. Se estima según el promedio ponderado por unidades para el valor mínimo, el valor promedio y el valor máximo, que más adelante vamos a hablar, para de una u otra forma establecer cuál es el precio justo para ese medicamento. Seguido de ello, se dará un análisis con el precio base y el valor promedio ponderado, con el fin de generar un precio mínimo y un precio máximo
con respecto a los ponderados y una comercialización pues un poco más acorde a estas evaluaciones que hace el sistema de salud con el fin de regular los precios de los medicamentos y que no tengan un costo muy elevado tanto para el sector salud como para las personas que realizan estas compras en la parte comercial. Seguido de ello, se dice que todos los precios de los medicamentos deben expresarse en precios del año en el cual desarrollen la evaluación económica. En caso de ser necesario utilizar los precios, deben utilizarse el índice de precios del consumidor reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Hacia la parte inferior quisimos traer a colación como tal un ejercicio pequeño o un ejemplo relacionado con un medicamento denominado Lopinavir y Ritonavir en dos presentaciones diferentes. En este caso, mediante la base de datos que consultamos anteriormente, pudimos observar primero el nombre del medicamento, seguido de ello del código único del medicamento que nos refiere que actualmente está habilitado y está activo y certificado por el INVIMA, seguido de ello el nombre del medicamento como tal o el nombre comercial, sus miligramos. De igual forma podemos observar el precio que tiene de comercialización a nivel institucional en las dos presentaciones. Adicionalmente, el precio de comercialización secundaria a nivel comercial y seguido de ello la fecha de actualización de este medicamento, como lo podemos observar acá, fue el 3 de octubre del 2013. Algo que nos llama la atención es que mediante estas páginas, que realmente son muy importantes, especialmente en la parte del INVIMA, encontramos esta herramienta que nos pareció muy interesante que se denomina el termómetro de precios de medicamentos del 2023, que fue como la última actualización. En este caso, cogimos como referencia el acetaminofén del siguiente laboratorio que se denomina American Generis. En este caso, quisimos poner el nombre, digamos, seleccionar el canal comercial más no el institucional y otorgamos la búsqueda por una unidad. En este caso, pudimos identificar que este medicamento de este laboratorio tenía un costo por unidad alrededor de 249 pesos. Sin embargo, adicionalmente a ello, mediante este termómetro de precios de medicamentos, nos dan la opción de verificar qué otros medicamentos del mismo principio activo, pero de diferente laboratorio, ofrecen precios aún inferiores con respecto al tema del primer medicamento consultado con relación a la parte del laboratorio. Entonces, en la parte superior derecha podemos observar que el acetaminofén del laboratorio Neutrat tiene un precio de 58 pesos, pero si hacemos la comparación del acetaminofén de American Generis, pues tenemos un costo comercial aún mayor de 249 pesos aproximadamente, pues que esto conlleva unos gastos mayores para el consumidor o para el sistema de salud que está pues como tal ordenando este medicamento. Seguido de ello, en cuanto al tema de la solicitud a las aseguradoras, se dice que en caso de no haber obtenido información sobre las tecnologías a evaluar o que no las podemos encontrar en estas bases de datos, lo que se recomienda es realizar una solicitud de precios, promedios y de la presentación del medicamento a las EPS. En este caso, lo que se hace es que se presenta a las aseguradoras con cobertura principalmente en las principales ciudades del país, como puede ser Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, o incluso nombran otras ciudades intermedias como Ibagué, Villavicencio o Valledupar, donde se pueda consultar en ambos regímenes como tal que podemos tener en nuestro país, en este caso el régimen subsidiado o el régimen contributivo. En este caso, el informe debe reportarse el número de aseguradoras consultadas y cuántas respondieron, de igual forma su ubicación y el régimen y la información suministrada con respecto al valor del medicamento que se está solicitando como tal.
Dentro de la búsqueda de los costos para los procedimientos, dispositivos e insumos, básicamente lo que se recomienda es hacer una estimación del costo del procedimiento e insumo en salud. En este caso, para estimar el costo del procedimiento, dispositivos o insumos, en la actualidad en el país tenemos un manual que retoma el enfoque como tal utilizado durante el desarrollo de las prácticas clínicas en el año 2012, que nos ayuda con la evaluación de los costos de los procedimientos o insumos anteriormente nombrados. Seguido de ello, se consultó una muestra de EPS del régimen contributivo y se revisa los manuales tarifarios del régimen subsidiado como para hacer un promedio de esos costos. Adicionalmente a ello, a partir de la información que se estableció como referencia del precio de la tarifa del manual del Instituto de Seguro Social en el 2001, se hace un incremento aproximado del 30% con respecto a los precios que se fijaron en ese entonces para generar un aumento del costo de estas tecnologías. De igual forma, este valor representa una aproximación inicial sujeta a ajustes según el contexto específico de cada evaluación económica con respecto a cada medicamento, insumo o procedimiento, que eso pues ya será evaluado por los entes reguladores y también por la parte gubernamental. Con respecto al tema de la metodología del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud para la estimación de los costos, se considera que los costos deben basarse en fuentes relevantes para Colombia y fijarse con actores clave, en este caso expertos, pacientes, gremios, según la necesidad que se presente en el momento. Adicionalmente a ello, pues estos métodos recomendados principalmente, digamos, son recomendaciones de expertos que se hacen mediante consensos y variantes o variables que se realizan mediante este tipo de reuniones, de los cuales los precios deben estar en valores actualizados al año del análisis y para ello se debe realizar algún tipo de actualización de los precios que está basado según el índice del consumidor que realiza la evaluación del DANE. Bueno, con respecto al tema de los modelos de decisión, si la evaluación económica requiere de un modelo de decisión matemático, la elección del tipo de modelo, estructura y fuente de información de los parámetros deben justificarse claramente y discutirse por actores sociales clave o expertos como tal o inclusive pacientes. En el reporte de evaluación económica debe describir la justificación clara de cada uno de los siguientes elementos para fijar el costo de estos medicamentos. Primero, el tipo de modelo empleado, seguido de ello, los estados de salud incorporados en el modelo, seguido de los supuestos o de las bases de datos de donde se tomó esa información. Además de ello, de las limitaciones de la información, el manejo del tiempo dentro de la modelación, las interacciones entre las variables y las fuentes de información para todos los parámetros, ponderaciones de utilidad, probabilidades, transición y costos, y adicionalmente a ello, pues la efectividad, que más adelante también la vamos a nombrar. Dentro de los parámetros de evaluación, principalmente que utiliza el Instituto de Evaluación de las Tecnologías en Salud, pues primero que todo se requiere de un formato de reporte donde se encuentren todos los parámetros que deben presentarse según las siguientes características. Primero que todo, las fuentes de información, en este caso, pues las fuentes más fehacientes, en este caso, pues va a ser el tema de la revisión sistemática según el manual de efectividad y seguridad del Instituto de Evaluación de las Tecnologías en Salud, seguido de ello de ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cortes analíticas y estudios de validez diagnóstica. Adicionalmente a ello, la opinión de los expertos, en el cual pues vamos a realizar la metodología Delphi, modificado incluyendo el registro de expertos, los invitados, la afiliación y especialidad, preguntas y resultados, declaraciones de conflicto de interés, tanto económica, relacionados con este tipo de comercialización de medicamentos. Y adicionalmente a ello, las probabilidades de transición, que quiere decir que prefieren fuentes locales o fuentes a nivel de Colombia, teniendo en cuenta
que se tenía que realizar una evaluación contextual para verificar que este tipo de actividades o de aumentos de costos estén relacionados con el contexto y con la realidad colombiana. Adicionalmente a ello, pues se considera dentro de los parámetros incluidos en el modelo, primero que todo, pues incluirlos propiamente, los propiamente anterior o los anteriormente dichos. Adicionalmente a ello, pues valorar el caso base, realizar un rango de análisis y sensibilidad con respecto al precio mínimo y el máximo y la fuente de donde se sacó ese tipo de información. Con respecto, en el caso de algunos parámetros del modelo, se representan mediante las distribuciones de probabilidad la información sobre dichos parámetros que deben reportar. Asimismo, en el informe se debe justificar la selección de las distribuciones empleadas para cada parámetro o, en caso de ser necesario, discutir el proceso de estimación de los parámetros. Finalmente, se recomienda revisar los principios de buena práctica de la modelación analítica de decisión para la evaluación de la atención en salud, del cual está a cargo de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía, pues de los Estados Unidos. En este caso, vamos a realizar unas distribuciones de probabilidad empleadas en el modelo, que vamos a tener como tal unas variables, una distribución utilizada, un valor esperado de la distribución, parámetros de la distribución y una fuente. Con respecto al tema de la presentación de los resultados, se debe realizar un análisis incremental de los resultados de los costos y de la efectividad para tecnologías no dominadas o tecnologías recientes que ingresan a nuestro país mediante la metodología RISE, que básicamente está relacionada con el Producto Interno Bruto per cápita, hasta tanto no se cuente con una estimación precisa de un umbral de ese costo de las tecnologías para Colombia. En este caso, con respecto al tema de la presentación de los resultados, cabe la pena resaltar que tenemos como unas denominaciones específicas para estas nuevas tecnologías, de las cuales pues vamos a comentar en este momento. Cuando se comparan los costos y los resultados de dos tecnologías en salud, pueden surgir cuatro escenarios. El primero, una nueva tecnología que es más costosa y menos efectiva que la alternativa de comparación es una tecnología denominada. Pero por el contrario, si es una nueva tecnología que es menos costosa y más efectiva, es decir, una tecnología dominante. O si nos encontramos con una nueva tecnología que es menos costosa y menos efectiva, o una tecnología que es más costosa y menos efectiva, y seguido de ello, pues se hará una evaluación intersectorial con el fin de definir si ese tipo de tecnología que se presenta en el país relacionada con un medicamento o un procedimiento, sí tiene un nivel de costo-efectividad que amerite una inversión importante para el sistema de salud. Seguido de ello, en el caso de las tecnologías no dominadas o dominadas, se debe calcular la relación incremental de costo-efectividad mediante la fórmula RICE, que la podemos encontrar hacia la parte inferior de la diapositiva, en el cual está relacionada con la relación incremental del costo y la efectividad, que la podemos sacar mediante la siguiente fórmula, pues que podemos encontrar ahí en la diapositiva. Además de ello, los resultados del caso base deben presentarse en formato definido, diferenciando los resultados para cada uno de los subgrupos. En este caso se aplica. Con respecto a la metodología, pues en este caso, con respecto al tema de los resultados base, tenemos que incluir cuál es cuál es la tecnología, cuál es el costo incremental con respecto o en comparación con otras tecnologías ya existentes, cuál es su efectividad y la efectividad incremental y la razón de costo-efectividad incremental que generaría traer una nueva tecnología al país. Bueno, a continuación vamos a tratar el tema de interpretación de los resultados. Entonces, para empezar, tenemos que conocer qué es el RICE o la razón de costo-efectividad incremental. La RICE es el corazón de la evaluación económica de costo-efectividad.
Es la métrica que nos permite entender el valor de una nueva intervención, es decir, nos permite entender cómo se calcula. Es la diferencia en los costos dividida por la diferencia en los efectos o beneficios en salud al comparar una nueva intervención con la alternativa actual. Piensen en ello como el precio por unidad adicional de salud que estamos obteniendo. Por ejemplo, si una nueva medicina nos da un año de vida adicional de buena calidad, la RICE nos dirá cuánto cuesta ese año de vida adicional. Un valor bajo de RICE es generalmente favorable, indicando que estamos logrando muchos beneficios adicionales por un costo relativamente bajo. A continuación, vamos a hablar del umbral y cómo se interpretan los resultados. Entonces, una vez que tenemos la RICE, la gran pregunta es cómo la interpretamos. Para ello, comparamos la RICE con un valor de referencia al que llamamos el umbral, representado por la letra griega lambda. Imagina este umbral como un límite que nos indica el costo máximo que estamos dispuestos a pagar por una unidad de beneficio de salud. Este umbral representa el costo de oportunidad, es decir, si destinamos recursos a una nueva tecnología, estamos dejando de financiar otros programas de salud. Una nueva intervención se considera costo efectiva si la RICE es menor que el umbral. Eso significa que los beneficios en salud de la nueva intervención son mayores que los beneficios que se perderían al dejar de financiar otras opciones. Ahora aquí es donde encontramos un desafío particular en Colombia. A diferencia de otros países, aún no contamos con una estimación empírica oficial de este umbral de costo-efectividad. Entonces, su determinación es objeto de muchas discusiones entre expertos y académicos. Se ha sugerido que podríamos inferirlo de decisiones pasadas sobre qué financiar, pero esto asume que estas decisiones fueron óptimas y consistentes en el tiempo. También se ha propuesto basarlo en cuánto cuesta la sociedad, en cuánto está dispuesta la sociedad a pagar por mejorar su salud. Sin embargo, la realidad es que establecer un valor tan preciso es muy complejo, tanto por razones prácticas como teóricas. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia mientras se define un número más preciso? El manual metodológico sugiere una guía práctica basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Para interpretar la RICE, la comparamos con el Producto Interno Bruto per cápita del país. Para esto, obtenemos los resultados del Banco de la República para el año de la evaluación. Con base en esto, clasificamos la intervención de la siguiente manera. Se considera costo efectiva si la RICE es inferior a un Producto Interno Bruto per cápita. Se considera potencialmente costo efectiva si la RICE es inferior a 3 veces el Producto Interno Bruto per cápita. Esta es una aproximación útil que nos permite avanzar en la toma de decisiones mientras se profundiza en la estimación de un umbral local más exacto. Es crucial entender que la evaluación económica, aunque poderosa, es una herramienta. La decisión final sobre si financiar o no una tecnología no debe basarse solo en la RICE y el umbral. Hay otros factores muy importantes que deben ser considerados. Primero, las implicaciones de equidad. ¿Quiénes se benefician y quiénes soportan los costos de implementar esa nueva tecnología? También es vital evaluar el impacto presupuestario. Una intervención puede ser muy costo efectiva, pero si su costo total es altísimo, podría no ser financieramente viable para el sistema de salud. Además, debemos tener en cuenta aspectos sociodemográficos, éticos, legales y organizacionales que puedan surgir durante el proceso de evaluación. La decisión debe ser holística y considerar el panorama completo. En la evaluación económica no podemos saber con absoluta certeza cuáles serán los efectos exactos de una intervención. A esto lo llamamos incertidumbre. Esta incertidumbre puede deberse a que no estamos seguros de los valores de los parámetros que usamos en nuestros modelos, como costos o tasas de éxito. O pueden estar relacionadas con los supuestos científicos que hacemos al construir el modelo. Es vital que estudiemos esta incertidumbre para presentar resultados robustos y confiables. Para ello utilizamos herramientas como los análisis de sensibilidad. Es muy importante no confundir la incertidumbre con la variabilidad. La variabilidad se refiere a las diferencias inherentes que existen en la realidad y que no podemos cambiar en nuestro estudio. Por ejemplo, la heterogeneidad de la población, es decir, población con diferentes edades o diferentes condiciones, o los distintos patrones de tratamiento que pueden existir en diferentes regiones de Colombia para una misma enfermedad. Para la variabilidad usamos el análisis de subgrupos o análisis de sensibilidad específicos. La incertidumbre, por otro lado, se refiere a que no sabemos con certeza sobre los parámetros de modelo o su estructura, y esto sí lo abordamos con análisis de sensibilidad específicos.
Para mejorar la incertidumbre, empleamos principalmente dos tipos de análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad determinístico, en este, lo que aquí variamos uno o pocos parámetros para ver cómo cambian los resultados. Se recomienda probar al menos la tasa de descuento que ajusta valores futuros a presentes, la efectividad de las tecnologías y sus costos. Los resultados se presentan en tablas específicas que muestran el impacto de cada cambio. Es útil para ver qué variables tienen mayor impacto. Y el análisis de sensibilidad probabilístico. Este es más complejo porque considera la incertidumbre de todos los parámetros al mismo tiempo. Los resultados se visualizan a través de curvas de aceptabilidad que muestran la probabilidad de que una tecnología sea costo efectiva a diferentes umbrales. También se pueden usar diagramas de dispersión para mostrar las simulaciones en el plano costo-efectividad. Además, si la incertidumbre está en los juicios de valor o en las estructuras del modelo, podemos realizar un análisis de escenarios. Una vez que tenemos todos los resultados de análisis, es hora de la discusión y las conclusiones. Esta sección es crucial. Se debe comenzar con una conclusión general de todo el estudio. Luego es fundamental comparar los resultados del caso base con los obtenidos en el análisis de sensibilidad, explicando por qué son similares o diferentes. También debemos contrastar nuestros hallazgos con estudios similares realizados en otros países o contextos, discutiendo las posibles razones de las variaciones y, por supuesto, es imprescindible reconocer y mencionar las limitaciones de nuestra evaluación económica, ya sea por falta de información, conocimiento limitado de la enfermedad o por el propio diseño de modelo. Finalmente, debemos abordar las importantes implicaciones éticas y equidad de nuestras conclusiones. La discusión debe ir más allá de los números. Es importante que el equipo que realiza la evaluación mencione todas las consideraciones sociodemográficas, éticas, legales y organizacionales que surgieron durante el proceso de diálogo con expertos y actores claves. También debemos indicar qué tipo de estudios futuros serían necesarios para superar limitaciones que encontramos, como más investigaciones sobre la enfermedad o datos más precisos. Una vez finalizado el informe, este no se guarda, sino que lo debemos publicar en la página web oficial para que la comunidad pueda revisarlo y enviar sus comentarios, siguiendo el manual de procesos participativos. Después de incorporar los ajustes pertinentes, se procede a la publicación definitiva y finalmente se elabora un informe del proceso participativo registrando todo el camino de interacción y diálogo. Para concluir, quiero reiterar que la evaluación económica es una herramienta indispensable y en constante evolución para la asignación eficiente y equitativa de los recursos en nuestro sistema de salud. La correcta interpretación de la RICE, junto con la consideración del umbral y otros factores relevantes como la equidad y el impacto presupuestario, son fundamentales para tomar decisiones de financiación robustas y responsables. La identificación y gestión de la incertidumbre a través del análisis de sensibilidad fortalece la validez y la confianza en nuestras conclusiones y sobre todo el compromiso con el diálogo, la transparencia y la publicación de los resultados son pilares claves para el avance continuo de la evaluación económica en Colombia y para asegurar que cada decisión que tomamos en salud beneficia a la población de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas.